Hoy, de hecho, vamos a hablar de dolores de cabeza, cefaleas, migraña. Esto lo padece muchísima gente, muchísima gente. Y si tienen ustedes alguna pregunta que hacernos a través del teléfono en el 922 34 41 63, nos contarán ustedes, bueno, pues qué es lo que les está pasando exactamente, o a través de Facebook, el Facebook de Radio Realejos Norte. Don Raúl, buenos días. Buenos días. Pues mira que yo me levanté esta mañana con un dolorcito aquí en la parte de derecha que dije, espero que no me amargue el día. Fíjate, no me acordaba que íbamos a hablar de los dolores de cabeza. Es un poco feo, pero hay un médico mexicano, el doctor ¿Es feo Goiz. el médico? No, bueno, no sé, sí, como a mí no me gusta, pero bueno, y dice el antecuerno. ¿Por qué dirá eso? No lo sé, pero el doctor Goiz dice, sabes que él descubrió una terapia que se llama pares biomagnéticos y entonces buscó una serie de puntos donde la energía de los imanes rearmoniza las células y la transmisión celular y toda una serie de cosas, y entonces uno de los puntos muy curiosos es aquí en el frontal, y él le llamó antecuerno. Ahí tenemos un punto que es de estómago, el 9 de estómago, y es importante en esto que vamos a hablar porque fíjate que yo puse dolores de cabeza, porque hay la ciencia médica, la alopatía, ha diferenciado más de 300 tipos de dolores de cabeza. Claro, entre estas cefaleas, cefalea es como una inflamación del encéfalo, se destacan, por ejemplo, las cefaleas en brote, las cefaleas o racimo y las cefaleas tensionales. Y lo tercero, y digamos más tremendo que yo he visto, son las migrañas propiamente dichas. Que además lo sufre un número importante de personas. El 80% ¿Migraña? de las migrañas lamentablemente las sufren las mujeres. Esto tiene una explicación, yo voy a decir científica, también desde el punto de vista de la medicina tradicional china, de la ciencia de la medicina tradicional china, lo voy a decir así, porque fíjate que se da un hecho curioso. Cuando tú vas al migrañólogo, al médico que te va a diagnosticar y estudiar las migrañas, te dice, no coma chocolate, no tome café, no fume. Y bueno, podemos seguir con una larga lista de productos que las personas que sufren migraña no deberían comer porque inducen a esa migraña, o sea, van estimulando el organismo para que se produzca la migraña. Y desde el punto de vista de la medicina tradicional china, cuando tú estudias esos alimentos, bueno, primero vamos a destacar, la medicina tradicional china desde hace miles de años a la alimentación también le dio unas connotaciones como en los diagnósticos de medicina china: frío, calor, viento, humedad, sequedad, deficiencia, exceso, yin, yang. ¿Y esto qué importancia tiene? Tú imagínate que comes un producto, todo lo que entra por la boca, vamos a decir, comes un producto, ginseng, y un migrañoso inmediatamente le da una migraña. ¿Por qué? Porque produce un estímulo muy potente de esa energía que llamamos yang, que es caliente, y entonces, por ejemplo, sube. Son unas décimas apenas que parecen pasar desapercibidas del hígado, y entonces me produce la migraña. Pero vamos a dejar el ginseng, vamos a hablar del chocolate. ¿A qué golpea el chocolate cuando pasa del estómago al duodeno? Al hígado. Y así podemos, los picantes, ¿a qué afecta cuando pasa al duodeno?
al hígado. Y podemos seguir con una larga lista. El alcohol, ¿a quién afecta? Al hígado. Entonces, esa larga lista de productos que un migrañoso no debe comer tiene connotaciones de afectación al hígado, muy potentes. Entonces, esto a nosotros, los que hemos estudiado medicina tradicional china, nos dice, el hígado es el que produce esas migrañas. Aquel título que le dieron, los chinos no te dicen migraña, te dicen viento ascendente golpeante del yang del hígado. ¿Y esto cómo lo demuestra? Nosotros tenemos un canal, bueno, las personas tendrían que ver mi gesto, del rabillo de la ceja, De la ceja, sí. hacia el oído, en la parte delantera y superior de la aurícula, del oído, y luego circula alrededor del oído hasta la nuca, hasta la base del occipital, vuelve a subir aquí al antecuerno que hablábamos antes, y vuelve a bajar. Ese recorrido del canal de vesícula biliar es altamente significativo, porque ¿dónde da la migraña? En la sien y el parietal, o sea, en el lateral de la cabeza, sien y parietal, que bueno, la sien también corresponde al parietal. Es muy significativo porque los chinos dicen hígado, vesícula biliar, causante de estas migrañas. También puede doler el globo ocular, la parte posterior, detrás del ojo. Las personas dicen que sienten como un cuchillo, como una puntada tremenda ahí detrás. Eso es muy significativo, porque cuando se regula la función de vesícula biliar, desaparecen las migrañas. Claro, fíjate que otros problemas que pueden influir para producir migraña: estrés, ansiedad, tensión muscular. La diferencia entre las cefaleas en racimo y la cefalea tensional, fíjate que la cefalea tensional es un tipo de dolor de cabeza que a las personas les ocurre y también se da bastante más en hombres. Es cuando la persona está tensa, cuando está muy preocupada, está ansiosa, ansiedad, estrés, inclusive depresión. Que se levantan con dolor de cabeza y se acuestan con dolor de cabeza, ¿no? Sí, y la cefalea tensional sí suele durar unos periodos, y cuando la persona se relaja tiende a desaparecer esa cefalea tensional. Y luego, fíjate que también esto es muy notable. Desde hace 3.000 o 4.000 años los chinos dicen a qué órgano le afecta el estrés, la depresión, la ansiedad. Nuevamente al hígado. El hígado, ellos dicen, se calienta y da esos dolores de cabeza. No nos olvidemos, hígado, vesícula biliar funcionan anexos. El hígado produce la bilis y la vesícula biliar almacena esa bilis. Si esa bilis está muy ácida, si esa bilis tiene toda una serie, vamos a decir, de productos, entonces va a producir alteraciones minúsculas en la sangre. El otro día viene una paciente y me dice, me estaban detectando, cada 6 meses se hacía una analítica y me detectaban la creatinina alta. Ahí tenemos un signo de que algo no está bien y que tenemos que darle la importancia que refiere, porque cuando médicos como Félix Irigoyen o Eduardo Noguer se afanaron en traducir esas metáforas chinas, viento, frío, calor, humedad, a esa forma de diagnóstico alopático, y de esa manera poder demostrar que, por ejemplo, las transaminasas ácidas pueden producir dolores de cabeza. Eso sería el viento caliente del yang del hígado. Entonces, fíjate que también nosotros, yo siempre digo que darle título a una canción no significa que la cante bien. ¿Y qué quiero decir? A una persona, cuando tú vienes a mi consulta,
me dices, mira, no me interesa tanto que me expliques bien por qué se me dan los dolores de cabeza, porque tú no lo vas a poder solucionar, sino que me lo resuelvas. Eso es lo más importante. 300 tipos de dolor de cabeza, pero tenemos solución. Sí, lo que pasa, que ahí vamos a tener que trabajar, no es lo mismo una persona que empezó ahora, no importa qué tipo, cefalea en racimo, cefalea tensional o migrañas. Te voy a poner un ejemplo, una niña de 15 años que empieza con sus periodos menstruales y empieza a sufrir dolores de cabeza, migrañosos. Podríamos decir que en corto lapso de tiempo podríamos resolverle el problema y que no volviera a sufrir dolores o sea, migrañas, si mantiene bien su organismo, sino un tratamiento constante. Porque curar significa no tener que estar con tratamiento toda la vida, sino te curé, eso ya no vuelve a suceder, a no ser que te desarregle, ¿no? Esto es como sacar el coche del concesionario, lo pegas contra una pared, lo arreglas y dices, va a estar bien hasta que lo vuelvas a pegar contra la pared. Entonces, nosotros, dijiste algo muy inteligente, muy sabio al principio, nosotros producimos las enfermedades. Podríamos decir sí, aunque guardar un porcentaje a las heredadas. No tienen solución, no. Fíjate que cada vez se va demostrando más que nuestras emociones influyen en los genes. Y además la alimentación también influye en los genes, positivamente o negativamente. Entonces nosotros tenemos que aprender a respetar nuestro cuerpo y si tengo que vivir, como ahora la ciencia afirma, 122 años dentro de este cuerpo, aprender a hacerlo sin sufrimiento. ¿Se puede conseguir? Sin lugar a dudas, sí, pero tenemos que aprender a estar bien. Y eso lo aprendemos y luego lo tenemos que llevar a la práctica. Esto es como decirte, mira qué buenos ejercicios estos, pero mirando cómo lo hace el otro. Y yo, bueno, pues voy a seguir enfermo. Lo tengo que practicar yo, saber estar sano yo. Oye, hablabas antes de una joven de 15 años, pero es común también ver a niños más pequeños con esas migrañas, con esas cefaleas. Cada vez se va observando más. Esto volvemos, ¿sabes qué pasa? Bueno, antes te citaba, una niña de 15 años se puede armonizar rápidamente su organismo, porque hay una vitalidad, está en desarrollo y entonces las terapias adecuadas, el tratamiento adecuado para tratar la raíz del problema. Fíjate que esto es importante. Cuando yo te doy un analgésico, estoy tratando las ramas o los frutos. Cuando yo te doy un producto que vaya a la raíz del problema, entonces arranco esa planta de raíz y no va a volver a ocurrir porque ya no están ni las raíces. Hay una metáfora, el árbol del eucaliptus, tú sabes que lo cortas por aquí y salen muchos y se van diseminando. Tienes que arrancarlo desde la raíz y no dejar ni la más pequeñita. Claro. Porque si no, vuelve a salir. Entonces, con la enfermedad es igual. Tenemos que extirpar de raíz. ¿Hay tratamientos? Sí, bueno, hay muchos. Pero, ¿qué diferencia hay? Por ejemplo, una señora de 65 años, y esto te hablo, casos que me vienen a la mente, que empezó con esos 12 o 14 años, cuando empezó con sus menstruaciones, empezaron a aparecer esas migrañas. Entonces, lleva muchos años con eso. Ahora, extirpar esa raíz, podríamos decir que tenemos que ir haciendo el proceso inverso, ir podando hasta llegar a las raíces y sacar las raíces también. Es un tratamiento que puede ser muy largo, a lo mejor un año y medio, pero desde que comencemos hasta que terminemos, la persona tiene que ir observando mejorías importantes que demuestren que el tratamiento es absolutamente acertado. Podemos ir
modificando pequeños detalles en el tratamiento para acondicionarlo a la persona en cuestión, pero siempre es una premisa indispensable. Yo te empiezo a tratar, las migrañas se van transformando en cefaleas, ya no son tan dolorosas, no me duele tanto la cabeza, puedo circular, salir, ver la luz del sol y toda una serie de situaciones que la persona que sufre migraña no lo hace. Además, creo que está considerada como una discapacidad, ¿no? O sea, como... Llega a incapacitar a la persona. Yo traté personas, por ejemplo, una señora joven, 41 años, que cuando le daban los ataques de migraña se encerraba en su habitación con gafas de, fíjate lo que te digo, a oscuras, con gafas de sol, y la había insonorizado porque era tan terrible las vibraciones, cualquier mínima vibración le daba unos impactos como cuchillos en su cabeza, en los ojos. Bueno, era terrible. Y solo tenía 41 para 42 años. Entonces, tienes que ir viendo. Bueno, esa mujer tenía un trabajo muy, muy importante en una gran inmobiliaria de Santa Cruz, y a cada momento pues, tenía que estar de baja médica por esas migrañas. Y entonces, bueno, ahí vemos que sí, que llega a incapacitar en muchas ocasiones. Te contesto la pregunta de los niños. Sí, fíjate, hemos hablado ya que en la gestación una madre está pasando por el cordón umbilical, está pasando la nutrición. ¿Qué nutrición le das? ¿Estás comiendo adecuadamente? Pero, ¿sabes? Un axioma chino, cuando estuvo el emperador amarillo, gran amigo mío, 5.000 años atrás, resulta que este emperador hizo un edicto, una ley muy rigurosa. Y esa ley era, no podía concebirse un hijo si previamente la pareja no se hacía chequear por un médico si estaba en perfectas condiciones para concebir un hijo sano. O sea, los dos, padre y madre, tenían que hacerse un estudio desde ese enfoque de medicina tradicional china para saber que su hijo iba a salir en buenas condiciones psicofísicas. Claro, nosotros no estamos bien alimentados, muchas veces esa alimentación produce toda una serie de problemas. Tenemos que tener en cuenta, el hígado es el primer filtro importante de nuestro organismo, el segundo es el riñón, pero el hígado absorbe todas las impurezas y luego las descarga al riñón. ¿Y qué ocurre cuando le sobrecargamos demasiado de detritus, de desechos a nuestro hígado? No los puede desechar, los acumula en la célula hepática y podríamos titular algo así como una hepatitis no vírica. Se me intoxica, llega a hacerse una cirrosis. Y entonces, ¿qué ocurre? Porque el hígado es el que nutre la sangre. El hígado nutre la sangre, le vuelca todos los productos, proteínas, lípidos y sacáridos. Espera, y si está muy intoxicado, ¿qué hace con esos tóxicos? Los manda a la sangre. Y si estás embarazada, ¿qué va a ocurrir? Claro. Pues esa sangre nutre a tu feto. ¿Qué le das? Entonces, no era tiránico el edicto del emperador. Quiero tener un hijo. Yo siempre digo, yo tengo una alegría inmensa. Mis hijos son sanos, fuertes y felices, disfrutan de todas las maneras de la vida y yo soy feliz. Entonces, si yo quiero tener un hijo sano, previamente tengo que ver si mi cuerpo está en perfectas condiciones y sobre todo ese órgano que te acabo de decir,
nuestro hígado. Más de 450 funciones, pobre garganta. Si sabía, te traía caramelos de propóleo o de equinácea. Me ha empezado hoy. Bueno, no te preocupes, pasará. Digo yo. Oye, ¿alguna cosa más, Raúl? Bueno, yo decir, sí, hay tratamientos, puede llevar un poco de tiempo, como dije antes, pero tenemos tratamientos como la acupuntura, si son cefaleas tensionales, los masajes para relajar tanto los músculos cervicales, de hombros y cuero cabelludo, importantísimo, la acupuntura, moxa y también la fitoterapia. Y algo que ayuda a aliviar y a que vayan apareciendo muchísimo menos esos ataques migrañosos son los pares biomagnéticos, la magnetoterapia. Con esas terapias, fitoterapia, acupuntura, masaje y pares biomagnéticos, conseguimos que la persona lo lleve muchísimo mejor y que vaya curando su hígado, su vesícula biliar y que esas migrañas logren desaparecer. Evidentemente, si desaparece una migraña, que es ya lo máximo, podemos conseguir mucho más rápido que desaparezcan cefaleas en racimo, que desaparezcan cefaleas tensionales y todos los demás tipos de cefaleas que hay.